temas distintos que tienen que ver con la profesión contable y fiscal, contado con esa esencia que debe tener todas las cuestiones que hagamos en la vida. Bien, saludo a todos los presentes, mi estimada Santa, que es la moderadora del aula de Anafinet. Esperemos que pronto te recuperes, Santa, de tu salud. Alex, es muy importante para todos los que son nuevos en esta modalidad de capacitarse a través de distancia, que nos incluyan las ciudad de donde son para efectos estadísticos. Para nosotros es muy importante acercarnos y saber realmente hasta dónde tiene difusión nuestros programas. Creo que el aula virtual Anafinet tiene gran capacidad, hay muchos expositores de reconocimiento que tienen muy buenas tablas en las cuestiones y que bueno, queremos saber hasta dónde podemos llegar en esta hermosa República Mexicana, ¿no? Entonces es importante para todos incluir la ciudad de donde son originarios para llevar nuestros controles estadísticos. Armi de Guadalajara, gracias. Axel de Molay, Basilio de Guadalajara, Betsabe Rodríguez del DF, Chema Arias de Guadalajara, bienvenido mi estimado Chema. Emanuel de Estado de México, Enrique 77, Esteban por ahí por la banderita, supongo que es colombiano. Fernando San Luis Potosí, Hilda de Veracruz, saludos mi estimado Chema. Jesús T de Oaxaca, Luis Eduardo Zacatecas, Luis García de Sinaloa, Omar Ávila del Estado de México, Omar Rosas de Querétaro, Tete Garibay, hola Tete, todo lo que publico en Twitter me lo pones como favorito, muchas gracias por ese cariño que me tienes. A veces no son cosas muy coherentes, pero bueno, te agradezco mucho los favoritos que pones. Y UNAM que si no me perdí ahí, se llama Víctor y es del DF. Ya le dio risa a Tete. Bueno, hay un tema que les quiero desarrollar antes de pasar a lo que es la tercera charla del DP, y resulta de la preocupación porque a veces en Facebook hay grupos a los cuales pertenecemos o nos agregan, o nosotros por mutuo propio queremos incorporarnos, que tienen que ver con nuestra profesión contable. La imagen sigue ahí, mi estimado Luis. Si por algo la perdiste, se congeló para ti, hay que darle F5 para que la puedas visualizar. Creo que los demás no tienen ningún problema. A veces sucede que se congela la imagen, pero si te esperas un momento se vuelve a restablecer, o si te muestra algún problema, pues nada más sal del aula y vuelves a entrar, por favor. O presionas F5 para que se refresque la imagen. Bien, les comentaba, hay un problema relativo en las redes sociales, en esos grupos tan especializados, que luego a veces me da temor porque siempre le digo a mis alumnos acá en la universidad donde doy clases de que no contesten a la ligera. O les ejemplifico yo que tiran balazos fiscales, sin ton ni son, pero tiran los balazos, ¿no? Y creen que son muy certeros cuando en verdad pues, lo que están haciendo es desinformar a las personas. No sé si a ustedes les pase lo mismo, si ustedes forman parte de algún grupo de esos de estudio o de referencia contable y fiscal de Facebook que hay. Digo, hay muchos, hay muy buenos, hay Red Contable MX, CP Twitter, Fiscalistas en Estudio, y a casi todos me incorporaron a mí. Sí les comparto lo que escribo yo vía el contador o de mutuo propio, pero luego te das una vuelta por ahí porque te llama la atención cierto comentario que hacen, porque en automático te lo refleja en tu muro, y ya cuando te metes al detalle de la charla dices, oh caray, vean la expresión que voy a poner, le haces así, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que se conteste tan a la ligera, ¿no? Y en lugar de ser fiscalistas, a veces nos convertimos en fiscaleros. Y fiscaleros es un término peyorativo, y es para todas aquellas personas que se dedican, en lugar de informar, a desinformar en materia contable fiscal. No sé si les ha pasado, si me están siguiendo en la charla, me gustaría mucho que a manera de reciprocidad pudieran contestar cuando se les hace la pregunta a través del cuadro de texto, para darme una idea si hasta le ponen fiscalista, experto fiscal, consultor. No, espérenme tantito, para eso hay que recorrer un buen camino, y la verdad están chavos, se los tengo que decir. Estamos chavos, me incluyo. Aún cuando tengo 20 años en la profesión contable, después de haber salido egresado de la universidad, tengo
tengo más de 10 años, tengo 17 años especializándome en impuestos y no llego a dominar todo. Entonces, procuro siempre, opinólogo, sí, mi estimado Alex, ese es el problema. Pero, y fíjate que Alex, que la preocupación es de que avientan cada cosa, y me decidí a hacer un artículo precisamente para ello. Y de una pregunta tan sencilla que formula una persona, y yo se las voy a formular aquí antes de que pasemos a lo que es el estudio de ese artículo. A ver, si yo soy padre de familia y tengo la bondad, la bendición de haber sido esos padres a la antigua, de que la familia grande es mucho mejor, luego se ofenden porque los critican. Sí, tienes razón, mi estimado Arthur, sí se ofenden. Pero bueno, pues hay que demostrarles, ¿no? Con fundamento legal su equivocación. Tengo la bendición de que recibí una familia numerosa como el padre Abraham, y tengo muchos hijos, y digo, pues ¿cuál es la mejor manera de tributar? Digo, hay que sacarle partida a esto, ¿no? Y entonces alguien por ahí pregunta, no sé si cándidamente, muy ternurita, yo sí les puse, ¿no? Gracias Basilio, qué bueno que te gustó. Yo les puse si no sabía si eran ternuritas o eran muy cándidos, ¿no? Pero bueno, me interesó la charla. Y más que nada la contestación, le preguntaba a alguien, oye, ¿cuál es la edad mínima para registrar a un hijo como repeco? Híjole, la respuesta que por ahí le dieron, ay Dios mío, qué lamentable, ¿no? Decía, a sentir de la autoridad, o en el sentido común de la autoridad, cuando son mayores de 12 años, dependiendo de su actividad y siempre y cuando tengan un fideicomiso para ello. Y yo me quedé, fíjense, voy a abrir los ojos, así me quedé. Nada tiene que ver todo eso. Entonces dije, bueno, está bien, vamos aclarando esta parte a esta persona. Y pues con el fundamento legal, yo ahorita les comparto, permítanme, voy a compartir el escritorio para que podamos estar leyendo esto, los que no hayan entrado aún al blog del conta.com, porque sepan de qué estamos hablando. Y pues la manera de contestarle a las personas, ¿no? Pues ahí es el éxito, ¿no? Que tengan en adelante, ¿no? ¿Ya lo están viendo? Déjenme ver, sí, ya lo están viendo. Perfecto, entonces, bien, observen. Derivado también de esa charla, por ahí salió otra forma de sentir que me decía, oye, pues es que no se me hace muy moral que los padres de familia den de alta a los hijos como contribuyentes. Y le dije, pues esto no es asunto de moralidad. Y yo le contestaba con un dicho que es muy propio de la cultura romana y de los estudios de los impuestos, ¿no? Que decía, divide y vencerás. Y divide y vencerás, así es como inicia mi artículo, lo pueden ustedes estar apreciando aquí en la proyección de pantalla. Me voy a regresar al aula nada más para confirmar si ya lo ven. Perfecto. Si se fijan, divide y vencerás viene de la civilización romana y de aquella vez cuando los cartagineses a través de Aníbal y después a través de Espartaco, el gladiador, pues casi ponen en la lona como civilización a los romanos, ¿no? Y ese divide y vencerás es, separan las fuerzas para que puedas obtener un beneficio, ¿sí? Bueno, en materia fiscal, como dice el artículo, lleva implícito una estrategia que a veces no le gusta mucho a las autoridades fiscales o a los jerarcas del país fiscales, ¿no? Pero lo cierto es que está permitido y no está prohibido. Acuérdense que dentro del marco de la no le llamemos planeación fiscal, sino de la ingeniería fiscal, dice mi colega Octavio Ávila, o del estudio fiscal, pues hay dos figuras que son muy características, evasión y ilusión. Para la autoridad son lo mismo, y déjenme discrepar con ellos. Ilusión es a través de mecanismos establecidos en las disposiciones o en la norma jurídica legal, pues obtener un beneficio, o ya sea el diferimiento, o la exención, o el pago del impuesto en una escala justa. La evasión es otro boleto, no me voy a referir a ello porque sabemos todo lo que significa, ¿no? Pero fíjense bien, este artículo entonces dice aquí con el texto en color moradito, si es que lo aprecian también ustedes, para dar de alta a un menor como repeco, ¿cuál es la edad mínima? Y observen la respuesta que dijo una persona. No existe, y muy rimbombante, ¿no? No existe edad mínima, sin embargo, por sentido común de la autoridad, y yo esa parte la entrecomillé para darle un énfasis, se dan de alta cuando son mayores de 12 años según la actividad económica a realizar, o en el caso que sean menores a esta edad, es porque existe un fideicomiso para ellos. Y me quedé sorprendido por la respuesta que dieron. Dije, no puede ser posible eso, ¿no? Y voy a regresar al aula para que empecemos a debatir sobre el tema, ¿no? Y dice aquí Arthur
Arturo Hernández. Me imaginé el caso de un menor que desgraciadamente perdió a sus padres, el papá tenía un negocio, y claro está que al final de la sucesión testamentaria quedó el nombre del menor representado por su tutor. Ya me imagino si tuviera de asesor al tipo que comentas, pobre chamaco, se muere de hambre. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado. No, hombre, lo matas, ¿no? Si es... Le dejan el negocio y tiene él 8 años y resulta que no puede llevar a cabo actividades, pierde el negocio por el simple hecho de que pues no cumple la mayoría de edad entre el sentido común de la autoridad de 12 años y aparte un fideicomiso. Y entonces es increíble las cuestiones que a veces se contestan, ¿no? En esos grupos, ¿no? Lo que por ahí acertadamente dijo uno de nuestros compañeros, que decía, estimado Alex, decía, hay muchos opinólogos. Yo les llamaría, bueno, de otra manera, pero no me es permitido utilizar términos así en este espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir compartiendo esto, permítame para que sigamos leyendo y podamos seguir interactuando con ese tema. Digo, es interesante, ¿no? A veces como por la desasesoría o la desinformación comentamos cada cosa, ¿no? Y entonces yo me voy una a una respondiendo, fíjense, de esta frase que está aquí, que ustedes alcanzan a apreciar, donde le estoy dando clic, espero que así lo vean, que dice, no existe una edad mínima, sin embargo, por sentido común. Y mi análisis empieza, primero, sentido común, la interpretación de la norma fiscal exige una rigurosa aplicación de los distintos métodos que existen para ellos. Y debemos de saber, ya lo dijo el buen Sergio Loera el viernes pasado, lo ha dicho Tom Cisneros, que hay métodos de interpretación de las disposiciones legales. Y bueno, yo me permití hacer una recopilación, se las comparto, dice que hay un método que se llama exegético, que es la interpretación literal o gramatical. No me gusta mucho esa porque te vas a lo que dice la letra y te olvidas del fondo o leer entre líneas. Sin embargo, pues es un método que está reconocido, ¿no? Hay otro método que es el lógico o conceptual y dice que consiste en relacionar las diversas disposiciones de un mismo cuerpo normativo como partes de un todo a efectos de que surja la armonía. Es decir, si todo lo que te voy a contestar yo está en un mismo ordenamiento pero en distintos artículos, estoy utilizando el método lógico conceptual. Sí me doy a entender con esta parte, ¿no? Hay un método histórico evolutivo que se basa en encontrar el verdadero sentido de la ley. Hay un método sistemático que es el que cuando tenemos más feeling en esto, cuando ya nos hemos adentrado más en la materia fiscal, pues nosotros lo llamamos la hermenéutica jurídica. Espero no equivocarme, y si es así, pues que me corrijan con todas las de la ley, ¿no? Dice, el método sistemático, la interpretación de la norma en conjunto con todas las demás normas aplicables a la materia. Es decir, no me quedo yo nada más con lo que diga la ley de impuesto a la renta para el tema de repeco, sino que me tengo que ir al código fiscal, que me tengo que ir a lo mejor a disposiciones supletorias, buscando lo que algo me dé luz, el reglamento, leyes secundarias, a lo que es la doctrina, a lo que es a lo mejor una definición en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ese es el método sistemático. Y entonces, lamentablemente el sentido común, y lo tengo que decir para este colega, pero de una manera muy objetiva y una manera constructiva, no es una manera de interpretar las leyes fiscales en nuestro país. El sentido común no existe. Bueno, sí existe para que sepamos cuando menos de qué estamos hablando. Si yo les estoy diciendo que esta charla tiene que ver con pequeños contribuyentes, el sentido común me diría que estoy hablando implícitamente de la ley de impuesto a la renta. Pero ese es un sentido común, una idea, pero no es un método de interpretación. Si llegara a ser por ahí que los estudiosos, que los doctrinarios, que se pusieran de acuerdo, alguien dijera, ok, vamos incorporando el sentido común a lo que es la norma jurídica legal, a la interpretación. Entonces recuerden que hay una pirámide de Kelsey, que también es muy socorrida por los fiscalistas, y que tiene que ver con la jerarquía de las leyes. Y en donde la cabecita en la punta pues está la Constitución, enseguida abajo los tratados internacionales, leyes reglamentarias de la propia Constitución, es decir, si la norma de la Constitución te regula las relaciones de trabajo, pues hay una regla reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Y así nos iríamos, leyes normales, reglamento de esas leyes, y luego códigos, y luego reglamento de código, y luego nos vamos a miscelánea, y luego nos vamos a criterios, que aunque sabemos la autoridad pues, los pone en primer término, pasándose a perjudicar hasta la propia Constitución, pero en fin. Y luego ya al final de la base,
Como lo aclaro yo en una nota ahí al pie del artículo, pues entonces estaría el sentido común. Ya lo que, si ya hice todo el intento por interpretar de una manera sistemática una norma y no pude llevarlo a cabo, pues entonces el sentido común sí, a ver qué es lo que te dice. Pero no de esa manera como dice este colega, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Segundo, mayores de 12 años según la actividad económica a realizar, caray. Que yo sepa la edad legal en la cual tú puedes tomar ya parte de tu vida y de tus ingresos y de tus obligaciones y de tus y todo lo demás, pues es a los 18 años. Sin embargo, fíjense bien, el Código Civil en su artículo 1, y me voy a ir permitiendo de la forma inductiva, es decir, de lo general voy a ir a lo particular. Primero dice el Código Civil, no me voy a meter ahorita lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que es obligación de inscripción, que a su vez primero debería de haber una norma ya en la ley de impuesto a la renta que tiene que ver con repecos, obligaciones, que es inscribirse en el registro federal. No me voy a meter ahí. Sin embargo, lo voy a interpretar ahora como si una norma menor fuera la que me diera la luz. Y entonces dice el Código Civil: las disposiciones de este código regirán en toda la República en asuntos del orden federal. Bien, entonces ya me está dando la pauta. Como la ley de impuesto a la renta es federal, entonces también pudiera aplicarle esto en forma supletoria para que me diera una luz sobre el tema. Y luego el artículo 10 dice: contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Es decir, si ya hay algo que está observado en la ley, pues no puede decir que el sentido común tiene mayor privilegio, ¿no? Es ilógico eso, ¿no? Bueno, continuando con esto, ¿no? Ahora, menor de edad. El artículo 12, de ese ordenamiento del Código Civil dice: las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero, y salvo además lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. Entonces, primera cuestión: menor de edad, un hijo. A ver, ¿es persona? Sí. ¿Se encuentra en nuestro país? Sí. ¿Le aplica la ley de impuesto a la renta? Sí, porque es mexicano también. Constitución política, artículo 31, fracción cuarta. ¿Se fijan? Esa es una manera de interpretar en forma sistemática, no el sentido común. Hay que ser de esa manera la interpretación. Por lo tanto, entonces, sí le aplica todo lo que dice en forma supletoria el Código Civil, si es que una norma de mayor jerarquía no lo prevé. Bien. Vámonos al siguiente párrafo. Más bien a la siguiente idea. Derivado de ello, el artículo 22, del cual deviene el tratamiento para las personas y en ellas se encuentran inmersas las físicas, establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento, no a los 12 años. Y la capacidad jurídica es para contratar, para responder ante terceros. Entonces no es a los 12 años, mi estimado colega. Es desde que naces, ya tienes capacidad jurídica. Pero más adelante viene algo que tienes que aclararlo, ¿eh? Entonces, y ojo, y la pierdes con la muerte. Y fíjense además también cómo el Código Civil es ahí muy explícito en esa parte, ¿no? Dice: pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces vean, desde que nos conciben ya estamos protegidos por la ley. Entonces no es en sentido común que hasta los 12 años, nada tiene que ver la actividad a realizar. Claro, a lo mejor el colega se refería, oye, dependiendo, si es de las actividades empresariales, si no puedo asumir eso. A lo mejor mi sentido común, y enfatizado, ¿no? Mi sentido común me dice, como están hablando de repecos, se quiso referir tal vez a que eran las actividades empresariales. A lo que dice el Código Fiscal en su artículo 16, que debo entender por actividad empresarial, pero bueno, no puedo asumir nada. Me voy a regresar un momento a la aula para ver sus comentarios respecto del tema, ¿no? Aquí está, ya dice Luis García Sinaloa, más bien, ¿cómo se ha pervertido sobre el sentido común? Totalmente de acuerdo, mi estimado Luis. Seguimos entonces. Bien, fíjense bien, ¿qué fue lo que hice en el punto número 2 de ese análisis, de esa pregunta que hicieron, de esa contestación? Estoy aplicando una interpretación armónica. Estoy yéndome al Código Civil para efectos de encontrar algo que en el Código Fiscal
Sí me dice que es persona física y persona moral, pero no me las describe. Entonces, en forma supletoria, en una interpretación armónica, voy y busco este ordenamiento y me dice que es toda persona que radica en México, que está sujeta a las leyes, que del ámbito federal. Y empiezo a hacer el análisis. Y entonces vean que la capacidad jurídica, sería mi conclusión, se adquiere por el nacimiento y no por cumplir 12 años, ¿verdad? Y un argumento adicional, fíjense bien, en el mismo Código Civil, en el artículo 23 dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Es decir, oye, tú eres menor de edad, estás impedido para desarrollar tu personalidad jurídica propia, no puedes tomar decisiones por ti mismo. ¿Quién las debe de tomar por ti? La patria potestad del padre. Que si no tengo padres, un tutor. Ellos son los que toman la representación porque soy menor de edad o porque tengo algún impedimento que me puede vamos a la redundancia, impedir hacer esto, ¿no? Entonces es muy importante, ojo, ese artículo 23. Entonces, bien pudieras dar de alta a un contribuyente, a un hijo tuyo, desde 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, de la edad que tú gustes y mandes, siempre y cuando tú seas el representante legal de él. Y es así que lo establece el Código Fiscal de la Federación. Ahora me voy para allá. En el artículo 19, dice a la letra: en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante 2 testigos y ratificada las firmas del otorgante y del testigo ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal previo cotejo con su original. A ver, quiero ser muy mal pensado, acaba de nacer el menor, tiene unos cuantos días de nacido, pero el papá se pone listo, ya lo quiere registrar ante la RFC. ¿Qué va a utilizar? No puede firmar, ¿verdad? Me va a decir, entonces no va a poder. No, claro que sí puede. ¿Y la huella digital? ¿Por qué entonces le toman al menor de edad, al que recién nace, le toman la huella del pie? Pues es el que da constancia, ¿no? Entonces, vean cómo válidamente si pudieras llevar a cabo eso, ¿no? Me voy a regresar al aula, al cuadro de texto, para ver sus comentarios. Si me van siguiendo en lo que es la elevación de los temas, si les está pareciendo interesante la reflexión de esa consulta, ¿no? Que dijo un opinólogo ahí en el... me informan, por favor, si vamos todo bien, si algo en lo cual quieran abundar. Espero sus comentarios en el cuadro de texto. Muy bien, muchas gracias Luis García de Sinaloa, ¿todo bien? Vamos a ver, Fernando, gracias. Solo el tema de la representación. Mi estimado Artur, recuerda que la representación la puedes llevar a cabo en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. ¿Correcto? Entonces, ¿puedes ser tú el padre, que a su vez tienes patria potestad sobre el hijo? Pero no se requiere poder. Yo creo que sí, para efectos fiscales sí, mi estimado Artur. Por eso el Código Fiscal te dice en su artículo 19, no se admite gestión de negocios. Sin embargo, si lo quieres llevar a cabo, entonces tiene que ser a través de una carta poder, una carta notarizada o una carta sencilla ratificada ante la autoridad fiscal, ¿no? El acta de nacimiento puede ser, bueno, a lo mejor, ok, está bien. Sin embargo, yo creo que sí deberías de darle las formalidades, mi estimado Artur. Coincido contigo. Mira, dice que sí lo admite. Coincido contigo en parte, pero yo lo quisiera complementar de que no está por demás que hagas esa carta sencilla en la cual te otorgas el poder, o sea, el hijo te otorga el poder y lo ratificas ante 2 funcionarios del SAT, ni siquiera tienes que pasar por el notario, ¿no? Para que ni siquiera gastes. Es algo tan sencillo, ¿no? Pero coincides conmigo en que sí se puede llevar a cabo la representación y por lo tanto no necesita esperarse este menor del caso a los 12 años para tener la capacidad de poder darse de alta en el contribuyente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Tercero, fíjense bien, ya vamos a terminar. Sugerir un fideicomiso, como lo hizo este opinólogo, por simple pomposidad o rimbombancia fiscal, yo lo puse equivalente o lo equiparé
a pedirle a una persona humilde y de bajos recursos que comprara un seguro de gastos médicos mayores. Cuando a lo mejor le duele la cabeza y va al doctor similar, le recetan sus aspirinas, su paracetamol y listo, ya está solucionado el problema. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Digo, el tema del fideicomiso es un tema tan interesante, tan profundo, que conlleva muchas cuestiones y que además tiene ya algunos criterios ahí en materia fiscal, si no me equivoco, criterios vinculativos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la recomendación. Oye, mi estimado, no necesitas guardarle el dinero al menor de edad a través de la figura de un fideicomiso. Primero, está mal, no coincido contigo. Se lo quieres guardar para que él al llegar a la mayoría de edad pueda gozar de su persona y de sus bienes y todo lo que de ello conlleve, de sus beneficios, pues créale una cuenta en la Caja Popular. Para que él abres un fideicomiso que de entrada te cuesta los miles de pesos y hay que estar, cada cuestión que le añadas al fideicomiso, le modifiques, te cuesta, y luego hay que nombrar representantes, fiduciarios, fideicomitentes, y todo lo demás, y luego ir con el banco de tu mayor confianza, y yo creo que no hay aquí en México alguno, para que te hinque el diente en la cuestión monetaria para este trámite, ¿no? Entonces algo tan sencillo, ¿para qué hacerlo tan complicado? Conclusiones del tema, porque por ahí decía la persona a la cual le contestamos. Oye, pues muchas gracias, pero como que no es moralmente aceptable esto, ¿no? Yo le decía, ¿por qué no? Si lo que está permitido por la ley no está prohibido. Aquí no hay cabe en los conceptos de moralidad. Y de ahí el lema, ¿no? Divide, vencerás. Y si tienes mucha familia, pues ya tienes ahí una planeación fiscal, perdón, una ingeniería fiscal a través de la ilusión, que es la interpretación o la aplicación de las distintas normas fiscales para pagar el tributo en forma proporcional y equitativa, ¿no? Segunda conclusión, los menores de edad gozan de capacidad jurídica al nacer y la pierden al morir, no te debes de esperar a los 12 años, eso es totalmente equívoco, ¿sí? Tercera conclusión, se pueden inscribir como contribuyentes a cualquier edad y ser válidamente representados por sus padres o tutores ante las autoridades fiscales. La familia grande en este caso vive mejor, divide, vencerás. Cuarta conclusión, la interpretación de la norma no es usando el sentido común, señores, ni cuestión de moralidad. Hay métodos de interpretación reconocidos por la doctrina legal. Hay que consultarlos, hay que preguntar, hay que asesorarse, hay que leer. Y bueno, ahí está el método de interpretación sistemático. Del fideicomiso luego hablamos, es un tema de seriedad y como tal exige mayor estudio y responsabilidad de parte de quien lo pretenda recomendar, sugerir o implementar. Por favor, si ustedes llegan a ver este tipo de contestaciones en Facebook, pongan el grito en el cielo de una manera en la cual pues no se dejen llevar, porque luego esas malas recomendaciones hacen que tengan una mala imagen de todos nosotros los contadores, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con el divide. Sí, claro, mi estimado. Aquí no cabría la simulación. Recordemos que la simulación, eso sí, totalmente es hasta un delito fiscal, ¿no? El divide y vencerás es utilizando los mecanismos legales que están permitidos por la ley. Y si tú tienes una familia grande y a todos los puedes meter como repeco, que pudiera ser un impuesto, en teoría de lo más económico, si la ley te lo permite, pues yo creo que debes de utilizarlo. Así de sencillo, ¿correcto? Evítense el tema del fideicomiso, si les llega a pasar ese caso. Esos temas son muy elevados, es para cuestiones más importantes. Fideicomisos para estudios, fideicomisos para investigación, son temas importantes, no son triviales, ¿no? Entonces no se pueden estar tomando tan a la ligera. No sé qué les pareció este análisis de este artículo en particular. Digo, hay que poner, como les decía, el grito en el cielo. Hay que ayudar a los colegas que traen por ahí una confusión en cuestión de sus opiniones y pues hay que enderezar el barco. Al final de cuentas, todos somos contadores y creo que el empresario no dice, ese es bueno, este es malo, dice, no, todos son parejos. Y la verdad es que tampoco sería justo que a las personas que se dedican un poco más al estudio, a la interpretación fiscal en forma adecuada, pues los cataloguen como de ese tipo, ¿no? Opinólogos. O fiscaleros, como yo les llamo, ¿no? No sé, ¿cuál es su opinión respecto del tema? ¿Si les gustó o no les gustó? Comparten la opinión, difieren. Aquí Axel, Arthur ya está diciendo que con algunas observaciones, los demás, dice Luis García Sinaloa, excelente, aquellos opinólogos deberían de verlo, aunque sea de pasadita. Pues bueno, deberían de verlo. Mira, mi estimado Luis, lo bueno es que en ese grupo
en el cual yo pertenezco y vi ese tipo de recomendación que hicieron, agarraron el artículo y luego lo referenciaron a la misma charla. Dijeron, este no tiene que estar suelto, porque va enfocado a esto, tiene que ser la contestación. Y la verdad es que les gustó. Entonces, yo creo que deberíamos de darnos un tiempo para meternos más al análisis profundo y dar una opinión acertada, con fundamento. No echar balazos fiscales nomás por echarlos, ¿eh? Eso no es de fiscalistas, eso es de otro tipo de pseudoprofesionistas. Discúlpenme que sea un poquito en ese sentido estricto o exigente, creo que todos deberíamos ser de esa manera. Queda agotado el tema, me indican por favor, ya para pasar a lo que sería la presentación de DIP. Y en todo caso, pues agradecerles la lectura que pudieron hacer del caso, ¿no? Que se puso ahí, que se les compartió a través de aquí de la computadora, de la pantalla, para que ustedes puedan gozar de ello, ¿no? Entonces, estoy atento a sus comentarios y les agradezco mucho las opiniones favorables y positivas que han tenido sobre el artículo, ¿no? Estoy preparando otro que también tiene que ver con una... Gracias, Tete. Tiene que ver con una consulta que hicieron en materia de un médico, ¿no? Y ya lo hemos mencionado aquí, que a veces cuando al médico le pides el comprobante fiscal te dice, pues sí, es como masiva, ¿no? Entonces, ahí doble zape al médico, si pueden hasta denúncienlo, porque eso no es correcto, ¿no? Entonces estoy preparando también ese artículo para que ustedes puedan gozar de ello, ¿no? Gracias, mi estimada Angie. Gracias, Héctor, por los comentarios. Bien, si no tienen mayores, eso que me vieron hacer es porque está una mosquita enfadosa. Si no tienen mayores comentarios respecto del artículo, entonces pasaríamos a lo que es la presentación para darle continuidad al tema de DIP. ¿Están todos de acuerdo? Me indican en el cuadro de texto, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, recordarán que habíamos agotado la parte de lo que son las declaraciones complementarias y todos los tipos de declaraciones que existen en materia de DIP. Por obligación no presentada, modificación de obligaciones, a ver quién me dice cuál otra. A ver si se acuerdan. Digo, para ver si me están poniendo atención a mis charlas o no lo están haciendo. ¿Alguien que me mencione algún tipo de declaración complementaria que existe? Esquema anterior, muy bien, Angie, perfecto. Complementar el esquema anterior, muy bien, ya también TT, te lo ganaron TT, pero también estás muy bien. Cuando aplico la modificación de obligaciones, cuando aplico una de obligación no presentada, y el esquema anterior, es muy importante entonces aquí. Ahora, pasemos de lado eso de las declaraciones complementarias y metámonos a cuestiones técnicas. Consideraciones previas para el esquema de DIP. Primero, ya tienes CIEC. Perdón, ahora se llama contraseña. Entonces, para dejar sin efectos, muy bien, así es, mi estimada Angie, con la que se generan los saldos a favor, ¿no? O pagos indebidos. Ya tienes tu contraseña, ya tienes tu firma electrónica avanzada, ya revisaste en tu expediente tus obligaciones fiscales que tienes registradas. Digo, porque pudiste haber estado en un inicio como asimilados a salarios y como socio accionista de una sociedad mercantil, de una sociedad civil, y resulta que ya no estás en la actualidad, pero nunca te diste de cuenta en ese detalle y lo pasaste. Y resulta que entonces también por esa parte, en un momento dado pudieras tener la obligación de presentar las declaraciones, ¿no? Ahora, ya consultaste la bitácora de información que te muestra el SAT, y esa bitácora es algo chistoso. No sé si ustedes ya la analizaron, si ya lo hice con ustedes, bueno, creo que no lo he hecho todavía, analizar la bitácora. Si me permiten, voy a abrir la página del SAT para que podamos estar hablando sobre el tema y veamos que no siempre el SAT tiene tiene buenas intenciones, pero no bien cristalizadas, ¿no? O bien enfocadas. Te dice, no te preocupes por DIP. Yo aquí tengo todo. Tengo hasta una bitácora que puedes llenar. Y estoy accesando, permítame nada más tantito. Déjenme ver. Hago referenciado. Permítanme, estoy accesando bitácora DIP. Bitácora de voz de no, perdón, me equivoqué. Denme un minuto nada más. Aquí está ya. Vamos a descargar la bitácora.
A ver si la podemos ver, que no, no está comprimida. Vamos a buscarla. Denme un minuto, por favor. Bueno, fíjense bien. Lamentablemente no la tengo aquí a la mano, tendría que descargarla. Como no tengo el WinZip para descomprimirla, pues entonces las voy a tener que describir. Y quiero mucha imaginación de su parte, ¿no? Aquí en este sentido. Ah, sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Luis. Luego a veces dice la autoridad, mira, ahí está la información, pero para que la encuentres es otro boleto, ¿no? Dice, y a la hora de la hora necesitas más datos. Sí, fíjate, Angie, es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, en la bitácora te dice, ¿se acuerdan que yo les hablé de que, por ejemplo, en personas morales necesitabas un coeficiente de utilidad? Necesitabas saber los acreditamientos que tenías, los estímulos. Pues, ¿qué creen? Que en la famosa bitácora, lo mismo casi aplica para personas físicas, con excepción del coeficiente de utilidad, ¿no? Pero pues pudieras tener en la parte de la persona física impuestos retenciones de impuestos que se sirven por acreditamiento, pudiera ser patrón y pagar subsidio para el empleo, y ese también es un acreditamiento, o si eres del sector primario, pues puedes aplicar estímulos. ¿Y qué creen? En esa famosa bitácora del SAT no está un apartado para ello. Entonces, luego a veces me da un poquito de risa, ¿no? Y desesperación por parte de los contribuyentes, que por ahorrarse unos cuantos pesitos, prefieren ir a la cueva del lobo, ¿no? Y entonces hay que los muerdan, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque en esta bitácora, si ustedes analizan ya con la debida calma, te dice nada más el monto del pago provisional. En todo caso, creo que también te menciona los recargos y la actualización, pero nunca te habla de los acreditamientos. Y en la parte del YETU, por ejemplo, no viene un señalamiento en el cual puedas descontar los pagos provisionales de impuesto a la renta. ¿A qué te va a llevar eso? A que hagas pagos en ISR y hagas pagos en YETU. A que hagas pagos en ISR sin considerar los acreditamientos, pero también en YETU tengas el impacto, ¿no? Entonces, y luego en la parte del IVA, si ustedes lo llegaran a analizar, pues nunca les habla del factor del acreditamiento, nunca les habla de los saldos posibles a favor, de los saldos a compensar, sino que todo te orienta hacia que pagues. Y entonces yo digo, ¿por qué lo haces así? Si lo que querías hacer es ayudar al contribuyente y no les pones toda la gama de posibilidades que tienen tus normas fiscales o de casuística implícita en ellos, pues entonces lo que estás haciendo es perjudicarlos. A ver, aquí dice Arthur, dice, y las actualizaciones de Java, que primero no y ahora sí, sí, totalmente de acuerdo. El Silverlight es un programa de Microsoft, así es. Y luego Héctor se ríe, dice que sí es muy cierto. Dice Angie, sí, porque si no están esos conceptos se van con la finta que no se aplican. Sí, y entonces en lugar de beneficiarlos los perjudican. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo paso sin ver en la parte de la bitácora, y si tuviera un contribuyente a la mano le diría, a ver, vente chaparrito, ven, mira, esto es lo que dice el SAT y esto es lo que es, o lo que se tiene que interpretar, y lo que es la aplicación. Ve las diferencias y tú dime si entonces de lo que te ahorras, pues te mochas con el 50, el 60 o el 70% para que se te quite, ¿no? Entonces, ahí ya depende de cada quien. Muy bien, ¿qué pasa con los regímenes combinados para impuesto a la renta? Es decir, tengo actividad empresarial y profesional y tengo arrendamiento de inmuebles. ¿Qué va a pasar en DIP? No te preocupes, se van a mostrar en apartados distintos los datos para que los captures. Acuérdense que estamos hablando de personas físicas. Ahora, oye, yo soy el régimen intermedio, pero quiero ser pequeño contribuyente. No, pues tienes un problema, porque pequeño contribuyente primero no presenta DIP. Y segundo, porque está dentro de una sección que forma parte del capítulo segundo, que es el título cuarto de las personas físicas actividades empresariales. Entonces no te va a permitir el SAT, ¿no? Dice Arthur, no, yo no. Luego el cliente, en lugar de pagar, te quiere cobrar por utilizarlo para descubrir ese error de las bitácoras. O te dice, oye, ¿por qué no me habías dicho esto? ¿No? Y te reclaman. Cuando pues uno no tiene nada que ver, ¿verdad, mi estimado Arthur? Entonces, queda claro entonces esta parte, cuando hay regímenes combinados para impuesto a la renta, que son distintos ingresos por los cuales está obligado a hacer pago provisional y por lo tanto declararlos, pues entonces se va a presentar en apartados distintos las obligaciones. Recuerden que su pantalla de captura del propio DIP como contribuyente, pues les van a aparecer todas las obligaciones fiscales por las cuales tienen que cumplir, ¿no? Y bueno. Oye, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, recién acabo de iniciar actividades como patrón?
pero no tenía registrado esto ante el RFC. Bueno, señala en tu DIP que vas a cumplir en materia de retención de ISR por salarios, pero también da un aviso al RFC. Es a lo que te obliga el procedimiento de pagos, ¿correcto? Entonces hay que hacer la actualización de obligaciones en mi portal. Oye, fíjate que ya no estoy como patrón, ya no tengo asalariados. Ah, pues entonces a la inversa. Haz la aclaración, la actualización de obligaciones previamente en el portal, para que cuando te toque a ti, y que seguramente será para todos en septiembre de este año, pues entonces ya estemos en posibilidad de presentar DIP en forma correcta. No sé si me di a entender con esta parte. Agradezco, ya hay 29 personas, había 17 nada más, ¿no? Y bueno, el tema es, hablamos de simplificación, autoridad, y pues ¿dónde quedó la simplificación? Cosa que no sucedía, por ejemplo, en el esquema de NEPE, el de nuevo esquema de pagos provisionales. Allá, por ejemplo, si tú una obligación no la tenías registrada ante el RFC, pero presentabas pago provisional por ella, en automático te la actualizaban. Ni siquiera te preguntaban, ¿quieres hacerlo? No. La autoridad en automático la hacía. Y era muy común los errores, no sé si se acuerdan todos, era muy común los errores de confundir el tema de retención de salarios por, retención por impuesto a la renta por salarios, de retención de impuesto a la renta por asalariados. Se parecen y no. Es como Juana y Jane. Dirían, ¿es la misma persona? No, son personas distintas, ¿no? Entonces, sabemos que en el fondo sí son una figura que se le puede dar el tratamiento de asalariados, pero se cuecen aparte. Entonces, dice Arthur, es que hemos entendido mal este concepto de la simplificación. Si la hay para la autoridad solamente, o lo entendería mal la autoridad. Yo creo que la está entendiendo mal la autoridad, mi estimado Arthur. Digo, sus enfoques que ellos tienen de fiscalización, pues sí, a veces están mal enfocados, ¿eh? Yo creo que, y por ahí lo puse, yo lo externé en el grupo de Facebook, que entre más leyes, más disposiciones, más normas, más reglamentos, mayores evasores. Entonces, hazlo sencillo. Hazlo sencillo. No me cansaré yo de decir que mete impuesto al consumo. Y quien tenga lana que pague más. Y el que tenga menos, pues que pague menos. Así de sencillo. Quita toda la basura de todas las más leyes fiscales, de todos los impuestos, y vete al consumo. Y entonces verás cómo se activa esto. Digo, esa es mi forma de sentirlo, pues. Claro que también habrá otras personas que digan que no. En fin. Simplificación administrativa, no lo sabemos. Para mí el esquema anterior era más sencillo. Pero bueno. Ahora vamos a ver. Tu primera vez. Ah, la primera vez. ¿Quién no la recuerda? Y ahora hay algunos van a estar escribiendo, ¿no? Sus cuestiones, ¿no? No, no me refiero a eso, ¿eh? No sean mal pensados. No, la primera vez. ¿Qué va a pasar cuando llegue por primera vez al DIP? ¿Cómo tengo que presentarlo? Si yo soy de actividad empresarial o servicios profesionales y estoy por primera vez en esto, pues se supone que si es septiembre la fecha en la cual entrarían, ya se vio Luis García, ¿no? La primera vez es muy dolorosa, ¿verdad, mi estimado Luis García? Y luego, si llego yo con operaciones de enero a agosto, ¿qué va a pasar con las de septiembre? Ah, no te preocupes. Si estás en septiembre, de agosto, que a lo mejor lo presentarás en septiembre, o septiembre para presentarte en octubre, entonces vas a tomar los montos acumulados y los vas a reflejar en el campo de ingresos del periodo y deducciones del periodo. Y vas a poner 0 en periodos anteriores. Así es como lo va a interpretar la autoridad, que es la forma correcta. ¿Sí me di a entender en esta parte? ¿Sí quedó claro? Quien tenga todavía dudas, por favor indíquenme en el cuadro de texto. Si vamos bien, también no sean malos, regálenme un ok para saber que aún están despiertos todavía. ¿Vamos bien? Así lo hice el año pasado. Muy bien, mi estimado Luis. Excelente. Siguiente lámina. Todo bien. Gracias, Fernando. Gracias, Tete, por contestar. Ahí está, ejemplificado. Suma de ingresos de años de mes anteriores, suma de deducción de mes anterior, 0. Ingresos percibidos del periodo, pues el acumulado de enero a agosto o de enero a septiembre. Según nos lo vayan a marcar la autoridad. Ahí está. También es otra representación de esa cuestión que estamos hablando, ¿no? El pago corresponde a agosto, se presenta en septiembre y ya trae los ingresos acumulados de enero a agosto. En el caso de arrendamiento, ¿qué pasa con la ciega? ¿Y la ciega, pa? Diría por ahí, ¿no? La Cheyenne es tuya, pero la ciega no.
Entonces en el capítulo tercero, en DIP, podrán ustedes ver que hay una opción para elegir la deducción opcional sin comprobación, o lo que conocemos como deducción ciega, o no, o te vas por la deducción tradicional. Ahora, si ustedes eligen deducción ciega para efectos de impuesto a la renta, deben de recordar que en IVA, si tienen comprobantes fiscales de la operación, ese IVA lo pueden aprovechar en IVA, no se pierde. Muy importante esta observación, para que lo tomen en cuenta. Cuando le dices que no vas por la ciega, que te vas por una deducción porque tienes comprobantes fiscales, bueno, señálalo y entonces captura el monto de las deducciones autorizadas. Sencillo, ¿no? Ya saben que pues así está establecido en la ley. Lo que hicieron fue literalmente agarrarse el capítulo de las deducciones en arrendamiento y dijeron, pues impuesto predial aparte se muestra por separado, ¿no? Entonces fue lo mismo. Hagan de cuenta que están tomando párrafos de la ley de impuesto a la renta en cuestión de las deducciones para los arrendadores y así lo están traduciendo a un formato electrónico, ¿no? El impuesto predial se refleja por separado. Si llegaras a tener pagos a la federación, entonces recuerden que este aplica para el régimen intermedio y en el cual hay que hacer dos cálculos. Mi estimado Jorge Manríquez pues está tratando, si no mal recuerdo, mi estimado Jorge, creo que ya agotaste el tema o lo estás actualmente tratando todavía, lo que es un formato en Excel para pagos a régimen intermedio, ¿no? O bueno, a lo mejor yo ya me perdí de tus charlas desde hace unas 2 o 3 hacia atrás, pero estabas tocando el tema. Y si fuera el caso en DIP, que ustedes tuvieran la obligación ante el régimen intermedio, aún lo está tratando, bueno, está en honorarios, pero bueno, entonces, si tuviera el régimen intermedio pago al Estado, pues entonces hay que señalarlo, por favor, para que se haga el cálculo respectivo. Y acuérdense que en este régimen en particular, si bien es cierto que el tratamiento fiscal es un poco más bondadoso, es más complicado en la parte práctica, porque hay que hacer dos cálculos, uno considerando la ganancia, es decir, ingresos menos deducciones, la ganancia o base para el impuesto por el 5% directo a la yugular y ese es el impuesto al Estado. Y luego me voy al procedimiento de ley que dice ingresos menos deducciones autorizadas, base gravada, artículo 103 y si el artículo 103 es mayor que el 5% al Estado, ese monto es el que le pago al Estado. Si es menor, entonces le pago una parte como impuesto a la renta del artículo 113 a la federación y el 5% al Estado. Entonces creo que es un poquito más complicado en su manejo este régimen intermedio, pero trae otras bondades. Habrá quien elija o no estos regímenes fiscales, ¿no? Y ahora vamos al tema del DIP, del IDE, porque en el IDE, híjole, qué complicaciones con ese impuesto. Primero, yo no sé por qué no lo hicieron en forma acumulativa. ¿Qué te pasa, autoridad, si el IDE lo tomas en forma acumulativa? A final de cuentas es un pago anticipado. O le diste el carácter de provisional o definitivo. Es decir, si me lo quitan en un periodo, ¿debo de considerarlo definitivo, autoridad? Ok, lo considero así. Pero ¿qué pasa entonces cuando yo, ahí como dice la lámina, en el mes de febrero me recaudaron 1,000 pesos y yo nada más acredito 500? Me metes en un problema porque para marzo no los puedo acreditar. Y esos 500 me los tendría que llevar en orden de prelación, primero contra el impuesto a la renta propio, después contra el retenido a terceros, después contra otras contribuciones en forma de compensación, y después si no tengo nada que hacer, lo solicito en recuperación. Y ya agotamos el tema de que no necesitamos dictamen de contador público registrado como al inicio, ¿no? De lo lógico de esa disposición fiscal. Pero me metes en una complicación, porque entonces ese IDEM provisional no lo puedo utilizar y en el anual sí lo puedo utilizar. Entonces ahí el mecanismo como que no está bien definido, autoridad. Échanos la mano para que podamos cumplir adecuadamente. No sé si ustedes compartan la misma opinión, ¿no? En este sentido. Bien, como es el caso de agosto, en agosto aunque pudiéramos tener por ahí IDEs previos que no pudimos acreditar en su momento, pues esos IDEs no los puedes acreditar, sino que exclusivamente el que te retuvieron en ese periodo, tal como lo muestra la lámina aquí, y viene su efecto en lo que es el DIP. Entonces, híjole, a veces la autoridad pues lo que pretende es la recaudación
llamámosla así porque ese es su nombre, lo que pretende la recaudación, y luego ya nos entendemos en cuestiones de devoluciones, compensaciones y todo lo demás. Sigue siendo un buen baile lo del IDE, sí, totalmente, Basilio, es enfadoso, es engorroso, es complicado, porque luego, si el IDE no te lo recaudan y teniendo dinero para ello, el banco se le pasó, no te lo recaudó en el mes, te lo recaba al siguiente mes, los primeros días, ¿a cuál mes corresponde? ¿A qué periodo? ¿Al periodo anterior o al periodo de la expedición de la constancia? Porque es otro boleto también por el cual tenemos que estar batallando nosotros los contadores. Recomendaciones del SAT. Oye, envíame la declaración dentro de los 17 días siguientes posteriores al periodo que corresponda. A más tardar el 17. ¿Y qué pasa si la envió después? Y otro comentario de ternurita en Facebook de la misma persona de hace rato. Decía, oigan, ¿hay un problema si el DP se manda fuera del plazo establecido por el SAT? ¿Hay una prórroga para ello? Y entonces dije, ay, así está, ahora sí te pasaste de ternura, viejo, ¿verdad? De candidez. ¿Cuál es la principal consecuencia de no presentar DIP? Pues te va a llegar tu requerimiento, punto, tu multa, no le busques. Te va a llegar tu multa. ¿Qué prórroga? La misma prórroga inmersa en el DIP. Ya lo dijimos. ¿Se acuerdan de aquel decreto de beneficios del 2002, si no mal recuerdo, del horóscopo fiscal? Que era el artículo 5, si no me equivoco, del decreto. Oh, mira, mi estimado Arthur, la verdad es que sí. Sí demostraba mucha candidez, ¿eh? Y bueno, que lo tome maduramente, porque sí, en esta cuestión es mejor un colorado que un descolorido, ¿eh? Y mejor que lo tome con la madurez respectiva y no al rato que por dar una mala asesoría o que meta en problemas a su cliente, pues esté todo descolorido, ¿no? Y lo veas pagando la multa, ¿no? Está bien, voy a tratar de ser menos duro con el muchacho. Bueno, está bien, pues voy a ser menos agresivo. Entonces, sí hay consecuencias de presentar el DP fuera del plazo. La primera es carta de invitación, ya lo dije la vez pasada. La segunda es, si no haces caso a la carta de invitación, te llega requerimiento y la sanción. Dice Angie, dirían, mejor preguntar a que se muera el paciente, claro. Pues mejor preguntar. No, mira, Chema, no he dicho nombre, ¿eh? Entonces, y es más, en el artículo omití los nombres para que no estuvieran ventilados, ¿no? Ventaneados, pero bueno. Ok. Ahora, prórroga, pues está el horóscopo fiscal. Tú presentas tu DIP y de acuerdo a tu sexto dígito numérico del RFC, pues te corresponden días adicionales, benditos los 9 y ceros, porque se agarran 5 días más, ¿verdad? No, Angie, ya sería mucha indiscreción de mi parte si digo quién es, ¿eh? No. Dice, luego le vas a poner apodo como monoloco o algo así. No, hasta eso que no. No, olvídate, mi estimado Arthur. Después te cuento una de esas, ¿eh? Que desee. Yo ya me previne al respecto, ¿no? Pero bueno, al momento de bajar el archivo del DIP del mes de que se trate, te marca la fecha límite. Sí, así es. Exactamente, mejor una pregunta tonta y aguantar vara, mejor a que no preguntes. Totalmente de acuerdo. Pero preguntar antes de contestar. Entonces también ahí hay que tener filosofía, hay que tener pues sentido común, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Ahora, ¿qué pasa si no lo presenté en tiempo? Bueno, presentas una modificación de obligaciones, reconoces recargos de actualización y le ganas unas semanas más. En la práctica, más o menos unos 10 días más adicionales a lo que era tu obligación actual. Recordemos que como los recargos se computan por meses completos, pues entonces seguramente te van a dar el plazo similar para efectos de que no computes unos nuevos recargos. Bien. Eso sí, coincido contigo, Tetegar, y vaya, asesoría express es la decadencia de la profesión. Entonces esa es mi preocupación, por eso escribí ese artículo. Pero bueno. No, para nada, mi estimado Arthur. Pero dice un refrán, cuando veas las barbas de tu vecino, ponlas tuyas a remojar. Entonces, olvídate, mejor ni te metas en problemas. Ya te contaré después en lo interno, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? En fin, ahí está. La sección de línea de captura te dice la fecha vigente
Es decir, si tienes el 17 para pagar, pues te dan 2 días adicionales. Nomás era cuestión de que se fijara el chamaco, ahí que tenía días adicionales. Y que leyera pues las cuestiones ahí inherentes al Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y con eso ya se evitaba estas cuestiones. Declaraciones anteriores. Recuerden que se pueden presentar en el esquema anterior. Y bueno, nos vamos allá a lo que es la captura de lo que son los datos. Mi estimada Santa, yo creo que aquí le voy a parar porque te necesito enviar, y para todos, para que se lo repliques aquí a las 30 personas que están, te necesito enviar el caso práctico. El caso práctico nada tiene que ver, aclaro, con lo que son las cifras que están aquí en la proyección. Es imposible hacer un contribuyente, digo, utilizar un contribuyente para hacer casos prácticos. Entonces, por lo regular uno toma contribuyentes que ya cumplieron con su obligación y se guarda la secrecía. En este caso creo que es una persona, un caso hipotético, que por ahí nos facilitó el SAT, persona del SAT, cuando nos dio el curso. Entonces lo tomamos, solicitamos la autorización, nos permitieron y lo estamos mostrando. Las cifras ni son reales, el contribuyente ni es real, es una persona inventada. Entonces, los datos no van a coincidir con los del caso práctico que les voy a proporcionar. Sin embargo, cuando veamos llenando los importes, haremos mención a los renglones que son en específico. ¿Les parece bien? esos escritos, es que lo vi en Facebook, ¿no? Es el que se llama Robocop. No, nada de eso. Bueno, pobre chamaco, en fin. Está bien, se entiende, pues va iniciando en esto, pues nada más hay que tener colmillo y hay que ser un poquito más cuidadoso con lo que uno sugiere en esos grupos, y todo lo que digamos tiene trascendencia, entonces hay que tener mucho cuidado. No, nada por el estilo. Hay que tener mucho cuidado, y si vamos a dar una opinión que debe ser fundamentada. Recuerden que entre mejor nos preparemos, pues tenemos una carta de distinción respecto de los mismos colegas, ¿no? Y como esta sociedad premia a los más preparados, pues entonces hay que aspirar a eso, a todos estar preparados, ¿correcto? Dejo entonces hasta aquí la charla. Voy a enviarle a Santa previamente el caso práctico para que el siguiente lunes nos veamos y lo llenemos todos. Véanlo por favor antes. No se esperen al próximo lunes ya nomás para hacerlo más ágil el llenado, porque sí tenemos que ver impuesto a la renta, tenemos que ver IVA, tenemos que ver YETU y cuestiones de sueldos y salarios. Entonces, dice por ahí Santa, espero lo envíes de inmediato, chincos, corrón, cachetada con guante blanco de mi estimada Santa. Sí, Santa, ahorita te lo mando ahorita en cuanto terminemos, ¿te parece bien, Santa? Para que entonces los participantes aquí no se vayan a salir y a través de esta misma sala, es más, si me espera Santa, ahorita en lo que está el próximo titular del siguiente espacio, te lo envío por correo para que no se salgan los que están aquí presentes, son 32, y se los puedan, espérense un momento, sí, espérense máximo 5 minutos, y ya les mando el caso práctico en lo que abro el correo, y se los puedo enviar. Espero que les haya gustado esta tercera sesión del DIP y ese análisis de lo que es el artículo, de esas opiniones en Facebook tan curiosas, ¿no? Bien, muchas gracias a todos los participantes. Artur Hernández de Aguascalientes, Adriana López, Ángel, Armi Guadalajara, Axel de Molay, Basilio Guadalajara, Betsabe Rodríguez, Chema Arias, Emanuel, Enrique 77, Esteban, Eugenia, Isla Veracruz, Héctor, José Antonio Veracruz, José Ceballos, Julián de Oaxaca, Luis García de Sinaloa, Luis José, Luis M, Angie, Omar Ávila de Estado de México, Omar Rosas de Querétaro, Pablo de Querétaro, Pati, Roger de León, Tete de Garibay, de Tabasco, UNAM 99, Víctor y Víctor de Zacatecas. Muchas gracias a todos, sean felices, buen provecho, buenas tardes.